porque en Estados Unidos diferentes especialistas advierten que las deportaciones masivas tendrán un duro impacto económico en ese país. Estiman una severa caída del PBI por la falta de mano de obra. Vamos a ver. Consecuencias económicas perjudiciales traería la deportación masiva de migrantes, es lo que advierte un estudio del Instituto Brookings. Destaca el informe que el crecimiento del Producto Interno Bruto se reduciría entre 30 y 110 mil millones de dólares en 2025. Organizaciones alertan. Calculamos que la mayoría de estas personas son participantes muy activos en la fuerza laboral. Tenemos industrias clave como la agricultura que están sufriendo tanto por la falta de trabajadores que por primera vez en la historia de nuestra nación hemos comenzado a importar más alimentos de los que exportamos, lo que en realidad es una preocupación de seguridad nacional. Pequeñas empresas destacan los retos que traería a su industria la carencia de mano de obra calificada para el trabajo que con frecuencia es inmigrante. No es contratar por contratar a cualquier persona, sino tiene que ser una persona que sepa hacer ese trabajo. Dueños de negocios que por temor a posibles auditorías prefirieron permanecer en anonimato, destacaron a La Voz de América que con frecuencia los servicios prestados por inmigrantes son ofrecidos a través de empresas por ellos creadas. Lo justo es unos 16, 17 dólares a la hora. Ahí en la compañía donde yo estoy, pues solo gano 15 y manejando. Pese a estos pronósticos, simpatizantes de las promesas de deportación a personas indocumentadas destacan en cambio un beneficio para ciudadanos estadounidenses. Creo que el impacto de eso es sostenible. Algunas empresas tendrán que pagar a los trabajadores estadounidenses un poco más. Pienso en última instancia que no tendrá un impacto tan grande. Según estimaciones del Center for Migration Studies, los migrantes indocumentados, poco más de 8 millones de personas, representan más del 5% de la fuerza laboral del país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Un impacto durísimo es lo que están advirtiendo, que de hecho ya habían empezado a sentir a inicios de este año cuando comenzó este endurecimiento de la política migratoria durante el gobierno de Joe Biden. Muchos estados empezaron a sentir ya esta fuga de mano de obra. Muchos empleados indocumentados en situación irregular se iban a otros estados debido a los problemas que ya empezaban a tener. Entonces, hay diferentes economistas que advierten que si esto se hace masivo, estas deportaciones masivas crecen como espera o como anuncia Donald Trump, eso puede tener un impacto durísimo en la actividad productiva de Estados Unidos. Paradójicamente, Donald Trump ha prometido vamos a hacer a Estados Unidos grande otra vez. ¿No? Esa ha sido su promesa de campaña en el gobierno anterior, que él tuvo también, pero esta fuerza, digamos, industrial de Estados Unidos depende también de la mano de obra de indocumentados. Paradójicamente, en el año 2018 y 2019, varias empresas de Donald Trump fueron sometidas a una investigación porque empleaban mano de obra de indocumentados. Y es que hay un debate en Estados Unidos que existe hace décadas, ¿no? Vinculado a cuando se habla de la falta de empleo y la respuesta es, ojo, no es que hay una falta de empleo, empleos hay. El tema es que no necesariamente aquellos que nacieron en Estados Unidos, que viven en Estados Unidos, desean hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque el sueldo se acerca al mínimo. Recordemos que allí además no se paga un sueldo mínimo, sino por horas, ¿no? Hay una hora mínima de trabajo y son trabajos además mucho más físicos, mucho más extenuantes, y ese trabajo suele hacerlo el migrante, aquella persona que no necesariamente ha tenido la oportunidad de estudiar o está ahorrando para justamente estudiar y poder acceder a otro tipo de trabajos. Y son esos trabajos los que en estos momentos desaparecen. Incluso cuántos hacen trabajos duros que terminan generando empresas, trabajos de jardinería, trabajos de albañilería. La mano de obra en Estados Unidos para ese tipo de trabajos es muy bien cotizada también. Así es, trabajo de albañilería, como bien señalas, de refacciones, gafitero, de electricista, pintura, limpiador de piscinas. También. De mudanzas incluso, que es un trabajo no necesariamente masivo en Estados Unidos, pero sí está muy vinculado a la actividad de los migrantes, que contratan también migrantes. Entonces, esto va a tener un severo problema para la actividad productiva en Estados Unidos, principalmente en estados, por ejemplo, donde se cosecha mucha cantidad de naranja, mucha cantidad de duraznos, uvas, manzanas, que normalmente todos estos recolectores son migrantes, pero también en el sector industrial, soldadores, ensambladores, pintores, por ejemplo, en las plantas de ensamblamiento de vehículos. Todo esto va a tener un impacto muy duro y esto es lo que ya están hablando diferentes centros especializados en temas económicos en Estados Unidos. ¿Es posible realizar una deportación masiva? Sí, pero va a costar mucha plata.
porque necesitas gran cantidad de personal para que se encargue de identificar y empezar a deportar a todas estas personas. Tienes que empezar a llevar a estas personas a un lugar para esperar el tema de la deportación. Llevarlos a ese lugar te va a costar dinero. Alojarlos en ese lugar también te va a costar dinero, porque estás hablando de una especie de prisión donde no les vas a permitir salir. O sea, todos los indocumentados que van a estar, digamos, en ese centro de espera o de reclusión van a permanecer ahí varios días. Van a necesitar instalaciones, servicios higiénicos, alimento, etc. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para poder financiar todo esto? ¿Y a qué país van a ser expulsados? Porque Así ese también era el debate. En algún momento se hablaba que le estaban pidiendo a Panamá que reciban a aquellos migrantes que expulsen y son de diferentes nacionalidades. ¿Te van a expulsar a tu país natal? ¿Te van a expulsar a la frontera más cercana? En este caso, poco probable que sea Canadá. Probablemente sea México el que termine recibiendo los migrantes. ¿Qué es lo que exactamente va a suceder también ahí, Así es, o sea, en México ellos ya han dicho que no están dispuestos a aceptar ciudadanos que no sean de su territorio. Panamá, de hecho, ya ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos y están pidiendo apoyo para mantener el control en el Darién, para evitar que más migrantes de Sudamérica puedan entrar hacia Panamá, porque esto también se les convierte en un problema. Claro. Lógicamente, su destino final no es Panamá. No es Panamá. Cruzan Panamá, pasan a Costa Rica, luego siguen por todo Centroamérica, México y luego Estados Unidos. Pero ahí es donde viene el tema, porque se ha detectado que por el lado de Sudamérica llegan también muchos migrantes de Asia y de países africanos para entrar hacia Estados Unidos, pero primero necesitan cruzar el tapón de Darién, de Colombia a Panamá. Y ahí es donde viene el problema. ¿De dónde empiezas a cerrar las puertas? De hecho, especialistas hace unos días señalaban que el tema puede hacer el tránsito de los migrantes un poco más tortuoso. Les puede costar más, pero no lo va a detener. O sea, poner mayor cantidad de guardias, poner un muro, poner rejas, poner vigilantes, lo que sea, no va a detener el deseo de esas personas de querer llegar a Estados Unidos. No, el sueño americano siempre va a seguir vivo para muchas personas, ¿no? Y la realidad, ¿siguen dándose las caravanas de migrantes de cara a lo que sería el 20 de enero? Así es, o sea, de hecho, el número de estas caravanas de migrantes ha aumentado. Lamentablemente, muchos de ellos se quedan atrapados en parte del territorio mexicano porque, lógicamente, o sea, estás caminando gran cantidad de tiempo, esperan para recuperar fuerzas, reunir dinero. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado anteriormente, los cárteles de la droga también los extorsionan, les piden dinero. Se ha abierto toda una nueva red de negocio oscuro para todas esas organizaciones criminales de aprovecharse de la necesidad de los migrantes. Entonces, los que no pagan un cupo, los que no pagan, digamos, su derecho a pasar por territorio mexicano, son secuestrados, desaparecen, los asesinan. Hay mujeres que caen en estas redes de prostitución, estas mafias de trata de personas que las llevan a otro lugar. Es una situación sumamente crítica y muy peligrosa. De hecho, en el Darién han advertido de la cantidad de niños que quedan abandonados en esa región, porque muchos padres de familia le encargan a sus hijos a otras personas, reciben la plata y abandonan a estos pequeños. Y están en una situación terrible en México y en Estados Unidos por la gran cantidad de niños que no saben a dónde llevarlos. Claro, es dramático cómo familias terminan separadas, ¿no? Así es una situación terrible y vamos a ver cómo va evolucionando. Pero